Ya lo habíamos contado, el Instituto de Salud Pública autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech en niños entre 12 y 16 años. Desde el organismo destacaron que entre más vacunados existan en la población, más rápido se va a lograr la tan anhelada inmunidad de rebaño. Vamos a profundizar en este tema, para eso ya estamos con el director subrogante del ISP, Heriberto García. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias como siempre por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. A ver, primero que todo, ¿cuáles son los factores que toma el ISP y el panel que lo compone para finalmente ampliar el rango etario de esta vacuna que ya tiene, de hecho, recordemos, una aprobación de emergencia y está siendo inoculada en la campaña de vacunación? Bueno, aquí hay que poner en perspectiva de que esto es una revisión de una ampliación de un estudio clínico que ya se hizo. El estudio clínico de Pfizer está hecho desde los 16 años en adelante y hay una ampliación ahora que se hace de un estudio clínico nuevo que hizo Pfizer agregando a jóvenes entre 12 y 15 años. El estudio aproximadamente fue hasta 25 años. Dicho eso, se tomó este proceso, se hace el análisis del estudio clínico, se revisa que el estudio clínico cumple con toda la calidad y seguridad y eficacia de la vacuna. La vacuna presentó que era eficaz en este grupo etario y presentó también de que era una vacuna segura para este grupo etario. Por lo tanto, nosotros autorizamos el uso en jóvenes entre 12 y 15 años, que era el rango que faltaba de la autorización original de Pfizer, que era desde los 16 años. Heriberto, me imagino y le hago la pregunta que si ya había una aprobación de emergencia de esta vacuna en particular, hay, podríamos decir, un trabajo ya hecho, un camino ya recorrido, es decir, los tiempos para ampliar el espectro de vacunación, por eso se hacían más acotados en términos de que ya la base dentro de la fase clínica, de los estudios, estaban abordados y aprobados por el ISP, ¿no? Correcto. Nosotros claramente hicimos una revisión mucho más rápida, porque ya teníamos bastantes antecedentes de la seguridad y de la eficacia de la vacuna y sobre todo de la calidad de la vacuna desde el punto de vista de su fabricación. Acá básicamente lo que revisamos y lo que más nos enfocamos fue si la dosis del estudio clínico no generaba mayor cantidad de reacciones adversas que las que ya teníamos reportadas de esta vacuna en los adultos. Ahí había que revisar justamente si relaciones de peso, relaciones de inmunogenicidad que produce y del sistema inmune que tienen los jóvenes, que es distinto, obviamente, había que revisarlo si es que había alguna situación que ameritara algún cuidado. Importante eso, perdón, director. No ningún problema. Sí, y es importante también eso porque hemos tenido varias conversaciones sobre las vacunas y cuando se van haciendo estos cambios o actualizaciones, podríamos decirlo así, también está la posibilidad de que haya modificaciones, por ejemplo, en el número de dosis o el tiempo entre una dosis y otra. Aquí se va a mantener, entiendo, la misma tónica que para los adultos, pero igualmente eso se analiza y se estudia dependiendo de la información que se entrega por parte de los laboratorios, ¿no? Nosotros efectivamente aquí revisamos justamente que la dosis coincidiera con la dosis de adulto desde el punto de vista del estudio clínico y demostró que en el fondo había que usar dos dosis, ¿cierto?, en este grupo etario igual, con la misma dosis y miligramaje, ¿cierto?, del uso, digamos, en adulto. Así que bastante bien este proceso. Queremos dar la certeza y la tranquilidad a la población, sobre todo a los padres, que lleven a sus hijos a vacunarse cuando sea el momento, cuando el programa de vacunación y el calendario así lo disponga, de manera tal de que aumentemos nuestra población inmunizada, lo que obviamente nos va a llevar a más rapidez con respecto a la inmunidad capullo que todos esperamos. Quiero ir en unos minutos a ese tema, porque obviamente para aquellos adultos que aún no se han vacunado, ya sea por dudas con respecto a las vacunas, me imagino que eso se amplifica cuando está la posibilidad de que sus hijos tengan la posibilidad de inocularse. Pero antes de eso, Heriberto, quería hacerle la siguiente pregunta. Esto pasa con Pfizer-BioNTech, de 12 a 16 años, se amplía el rango etario. ¿Está la posibilidad, y dentro de lo que ya se está investigando a nivel internacional, que otras vacunas que ya estén en Chile puedan también ampliarse en términos de edades? Correcto, existe la posibilidad de que Sinovac ya ha hecho estudios. Que la CoronaVac clínicos, es la que más se usa aquí en Chile, de hecho. Exacto, la CoronaVac ya hizo estudios clínicos en China, donde demostró en fase 2 que la vacuna sí producía cierta inmunogenicidad en niños de 3 años hacia arriba y que además era bastante segura. La Universidad Católica ahora está viendo la posibilidad de hacer un estudio fase 3 acá en Chile de esta misma vacuna, CoronaVac, justamente para dar todos los alicientes y poder de esa manera presentarse al escrutinio, ¿cierto?, del Instituto de Salud Pública y del resto de las agencias reguladoras del mundo para hacer una vacuna que se ocupe en niños.
Y sobre la CoronaVac, ¿hay potenciales plazos o se puede pensar en algún tiempo para llegar a esta definición? Obviamente es todo un proceso, no se puede tomar de la noche a la mañana, pero ¿hay alguna idea de cuándo podría darse eso si efectivamente se confirma y se acepta? En este momento estamos recién en un proceso donde la Universidad Católica está para la fase 3 haciendo una revisión para avanzar en el estudio, como les decía, y tiene que ir a trabajar un poco con sus comités de ética y con todo el proceso de protocolo. Una vez que esté eso listo, lo va a presentar al Instituto de Salud Pública, donde nosotros tenemos que tomar la definición si es que y autorizamos o no el estudio clínico probablemente tal. Una vez autorizado el estudio clínico, pasa aproximadamente un tiempo, al menos de unos 3 meses, de estudio probablemente de esta situación, y ahí se ve si es que Sinovac solicita una autorización de emergencia para el uso en niños de la vacuna en Chile. Es un proceso arduo, riguroso, tiene su tiempo y tiene que ser así para dar las garantías, ¿cierto?, necesarias a la población. O sea, si todo se cumple, uno podría pensar que si es este año sería a fin de año y pensando en la posibilidad de que sea el próximo año, de hecho. Si todo se da como esperamos, claro que sí, pero obviamente es una noticia completamente en desarrollo, no tenemos mayores antecedentes, esto puede cambiar a medida de que aparezcan otros análisis, otros estudios, ¿cierto? Así que no podemos dar con certeza de que esto va a ser así. Por supuesto. Heriberto, le quería también llevar al siguiente tema. Hemos seguido desde las primeras vacunas que tuvieron la aprobación de emergencia del Instituto de Salud Pública, el trabajo que se ha hecho también con los paneles respectivos, desde los argumentos a favor, en contra, en general más a favor que en contra, dado que siempre se ha dicho, y este es como el gran mantra, podríamos decir, los beneficios indudablemente son mayores que los eventuales riesgos, porque hay seguridad en las vacunas hasta el minuto. En ese punto siempre se ha hablado igualmente con cada aprobación de emergencia de las vacunas de aumentar la farmacovigilancia, porque obviamente los tiempos se han acortado debido a la emergencia mundial que se está viviendo. ¿Esta farmacovigilancia va a ser igual a esta Pfizer-BioNTech para menores de entre 12 y 16 años? ¿Se sigue la misma tónica o hay diferencia? Correcto. Nosotros lo que trabajamos es de la siguiente manera en esto. Primero, tenemos una notificación nacional de cada una de las vacunas, donde los profesionales de la salud que vacunan dan a conocer estas notificaciones y eventuales eventos adversos que son revisados y analizados por un equipo de expertos, un panel de expertos del Instituto de Salud Pública en esta materia. Pero además, hacemos una revisión bibliográfica importante a nivel mundial de la vacuna usada en el mundo. En este caso, la vacuna de Pfizer, que ya se ocupa de 12 a 15 años en países como Estados Unidos, Canadá, y prontamente se va a ocupar en Europa, que recibió hace poco su aprobación también para este uso. Por lo tanto, eso también para nosotros va a ser súper importante a la hora de revisar justamente cómo se comporta la vacuna en espacios reales, digamos, en situación real. Y eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a poder también hacer nuestra farmacovigilancia internacional, sumada a la farmacovigilancia nacional, que es la que en el fondo realiza los equipos de salud en los distintos CEFAM del país, que nos notifican las reacciones adversas de sus pacientes. Usted mencionaba que esta ampliación del rango etario tiene consigo la certeza de que hay seguridad. Quiero profundizar en ese punto y considerando que aún hay personas que no se vacunan por miedo, por incertidumbre, por dudas que se dan con respecto a las vacunas. Y esto se puede traspasar a los hijos, a los niños, porque obviamente si un adulto tiene esa duda, difícil que un niño en ese sentido lo lleve a vacunarse. ¿Cuáles son las certezas? Y volver a ese punto, que finalmente es parte también de el incentivar, el motivar a ir a vacunarse, Heriberto. Bueno, lo que tenemos de certeza es que la vacuna es segura desde el punto de vista de que las reacciones adversas que se presentan en los estudios clínicos son súper básicas de la vacuna. Es la hinchazón del brazo, es el enrojecimiento de la zona de la inyección, en algunos casos alguna reacción inmunitaria propia de la reacción de vacunas, que es un poco de fiebre, sí, y un poco de malestar general que ocurre y que dura 1 día, 2 días máximo. Y que esto es, perdón, Heriberto, y esto es súper relativo también, porque he tenido algunos comentarios, digamos, de algunas personas que fueron inoculadas con AstraZeneca y empiezan a hacer las comparaciones, que no tienen una gran base científica, pero obviamente va desde lo vivencial. No, yo me puse la AstraZeneca y estuve 3 días con fiebre, el de CoronaVac no. Eso también es bien relativo de la persona, más que de la vacuna, ¿no?
Correcto, Ya, por ejemplo, y esto es parte de todo lo que se ha escuchado de los mitos desde que uno se vacuna con la influenza. Cuando se vacuna con la influenza, hay grupos que dicen, me botó la cama, y hay otros que te dicen, a mí no me pasó nada. Bueno, en claro. fin, eso es parte también, y hay una respuesta inmunitaria de cada uno que es muy particular y que no es detectable en los estudios clínicos porque, insisto, es muy particular. Y dado eso, es que en el fondo hay ciertas situaciones que uno las puede poner un poco en perspectiva de gravedad. Dice, me dio fiebre y eso es complicado, o tuve malestar general que me duró varios días. Pero en ningún caso es COVID-19, que es lo más importante. Y lo también relevante es que son temas que se quitan con algún analgésico o algún antiinflamatorio para justamente pasar ese momento que puede ser crítico, pero es parte de un proceso de vacunación. Las vacunas producen eso y ninguna vacuna se va a escapar de eso desde el punto de vista de más bien la idiosincrasia y cómo cada uno recibe una vacuna. Repito, hay gente que siente que con la influenza les da bastante escalofrío y situaciones particulares de malestar general, y hay otros que no nos pasa absolutamente nada con la vacuna de la influenza cuando nos vacunamos. En fin, eso es parte, digamos, de cada uno y es lo que también se revisa. Por eso uno habla de eventos supuestamente atribuibles a la vacuna o a la inmunización y no habla directamente de eventos adversos, probablemente tal, porque hay que investigarlos para poder relacionarlo o no con la vacuna. Hemos hablado también de otras investigaciones que se llevan al respecto, la situación de trombosis en Europa y que finalmente desde la EMA, desde la Organización Mundial de la Salud y también el ISP se llamó a ir monitoreando, por supuesto, pero siempre considerando, insisto, que los beneficios son mayores a los eventuales riesgos, poniéndole este condicional de eventuales. Sin embargo, hay mucha información que se va dando con respecto a las vacunas de Heriberto y quería preguntarle, de hecho ayer lo tomó en consideración el ministro París en el reporte diario. Algunos que dicen que puede provocar magnetismo las vacunas, otros que dicen que no tienen que vacunarse porque su sistema inmune no necesita vacunas para poder combatir el coronavirus. Como director del ISP, ¿cómo reacciona usted ante esto y ante esa información que se da a nivel, no solamente de redes sociales, sino de distintas plataformas y que finalmente tiene un impacto e influencia en las personas? Bueno, ahí tomamos esto con preocupación desde el punto de vista de cómo de manera realmente irresponsable hay algunos grupos que pueden tener la opinión de no querer vacunarse y eso es válido y nadie se los va a cuestionar. De hecho, la vacuna es voluntaria en Chile, pero se les pide que por favor usen los canales que tienen de manera responsable y no llamen a falsedades. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado al respecto porque estamos frente a una pandemia que la forma de salir de ella es salir con el trabajo de todos me refiero a gente de oposición, gente de gobierno, gente de una religión, de otra religión, hombres, mujeres, en fin, todos tenemos que salir de esta pandemia porque el coronavirus no va a distinguir ni raza, ni etnia, ni ninguna cosa, va a atacar directamente a un ser humano. Y frente a eso hay que trabajar con bastante generosidad y solidaridad al respecto y tener mucho cuidado con los comentarios que se hacen que no aportan y dar más comentarios que aporten a que la gente se cuide, a que tomemos conciencia, nos cuidemos desde el punto de vista de usar las medidas, tener las medidas sanitarias adecuadas, porque claramente nos tenemos que cuidar y luego también vacunarnos para generar esta inmunidad capullo que es la que todos esperamos y que va a generar, digamos, el poder volver a la normalidad de manera adecuada. No hay que perderse en algo súper importante en esto, que tiene que ver con que cuando tú te vacunas generas una baja importante de la carga viral y por lo tanto al disminuir tu carga viral disminuyes también la probabilidad de contagio. No nos perdamos en eso y por lo tanto apoyemos la vacunación. Heriberto García, Heriberto García, nuevamente gracias por acompañarnos y por supuesto seguimos conversando de la situación de las vacunas y el impacto que tienen en la crisis sanitaria. Muchas gracias, que esté bien. Gracias a ti, que esté muy bien. Hasta luego, Buenas tardes.